Bienvenidos a otro capítulo, a otro episodio de su podcast Finanzas e Inversiones con Andrés Vicencio y quien le habla, Esteban Cartes. Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy ya estamos grabando un martes 26 a las 8:30 de la mañana. Don Andrés, ¿cómo está usted el día de hoy? Hola Esteban, aquí bien, con harto frío, hoy día es una mañana bien helada, así que camino a la oficina, porque estoy en la oficina grabando, como siempre. Estaba bastante helado, me congelé la verdad. Pensé que iba a estar más agradable, entonces viene más desabrigo, pero bueno. Sí. Acá en Curacaví también está bien heladito, así que pero aquí estamos poniéndole. Me imagino, además como cayó un poco de nieve más bajo, entonces bueno. Oye, bueno Andrés, hoy día, ¿qué tenemos en carpeta? Partamos primero con las noticias. Hoy día tenemos para revisar una noticia del Financial Times que habla sobre la recaudación que han tenido los fondos de Private Equity. ¿Se recuerdan que hace algunos capítulos estuvimos hablando de los fondos de Private Equity, de capital privado, que invertían en compañías que no están abiertas públicamente? Bueno, este diario especializado hace una noticia con respecto y recaba información con respecto a que ha caído la recaudación que han tenido estos fondos y que estaría profundizando una especie de crisis en el sector. No sé qué has visto tú por ese lado, Andrés. Sí, o sea, yo creo que lo que podemos rescatar de la noticia como parte de lo que hemos hablado antes, ¿cierto? Yo creo que, bueno, como tú dices, tiene dos partes. Una es el tema de la recaudación, el otro esta potencial crisis. Yo en la crisis, la verdad, para ser honesto, no tengo mucha opinión, porque uno siempre puede pronosticar una crisis, ¿cierto? Siempre puede estar teniendo una opinión negativa de algo y decir, mira, esto va a reventar y va a quedar, ¿cierto?, un problema grande. Y las opiniones negativas generalmente venden más, po. Así es, además que la opinión, claro, es verdad. No, tengo un amigo que tiene un dicho muy bueno, que dice que un reloj malo da la hora bien 2 veces al día. Entonces, obviamente se refiere a los relojes análogos, ¿cierto? Analógicos, análogos. Pero bueno, la parte que es rescatable de la noticia, un poco lo que hemos estado antes, bien digo, es el tema de la recaudación, ¿cierto? ¿Por qué se produce esa menor recaudación? Y tiene que ver con la tasa de interés, pues básicamente al estar la tasa de interés, ¿cierto?, en niveles todavía altos, estoy pensando en la tasa de interés de Estados Unidos, ¿cierto? Para decirlo aún más en simple, la tasa de interés de los depósitos en dólares en Estados Unidos. Entonces, esa tasa de interés, como es tan alta, ¿cierto?, desincentiva otro tipo de inversiones, ¿cierto? Según los equity y este tipo de activos entregan un poquito más, ¿cierto? No sé, un dólar más 7, más 8, ya quizás los más buenos y probablemente los que son más difíciles de acceder se acercan al dólar más 10, más 11, pero en general, ¿cierto?, los fondos como más tradicionales, no tradicionales en el sentido antiguo, sino que más comunes para todas las personas, ¿cierto?, no están muy lejos del dólar más 4,5, dólar más 5, que probablemente hoy día está pagando un depósito en Estados Unidos. Y eso obviamente genera que la gente no quiera invertir en ese tipo de activos, porque además hay que recordar, y esto lo comentamos en el capítulo de Private Equity, cuando hablamos de alternativos, aquí hay un premio por iliquidez, ¿cierto? Y sobre todo este tipo de activos que tiene esta curva J que hablábamos, ¿cierto?, que es de desinversión al principio, etcétera, bueno, exige estar un buen tiempo ahí y uno no puede rescatar la plata. Entonces dice, bueno, si el banco, si un bono me está pagando, ¿cierto?, más o menos lo mismo, quizás un poquito menos, ¿para qué me voy a arriesgar, ¿cierto?, a tener que tener el dinero comprometido o estacionado, ¿cierto?, mucho tiempo? Y mejor me quiero estar más líquido. Y esa es una de las principales razones. Entonces, mientras no baje la tasa, mientras no volvamos como a las tasas cero, ¿cierto?, que fue el periodo del boom de este tipo de activo alternativo, es difícil que veamos, ¿cierto?, un flujo muy importante hacia allá. Totalmente. Lo último que mencioné es súper relevante porque al final, sí, sobre todo este año, que los fondos balanceados, uno mira los fondos balanceados, por ejemplo, o las clases de activos tradicionales han rentado 2 dígitos, uno podría decir, o sea, ¿para qué voy a sacrificar dejar estacionado este dinero y esperar tanto tiempo si al final los mercados tradicionales están teniendo rendimientos atractivos? Así es. Oye, sigamos con la siguiente noticia. La siguiente noticia es este proveedor de ETF. Recordemos que los ETF es este producto alternativo, sintético a los fondos mutuos. Singular lanzó hace poco un nuevo producto que es un ETF balanceado, que al final se compone un 40% de acciones globales y un 60% de renta fija global también. ¿Cuáles son sus comentarios, don Andrés? Que aquí vendría siendo, por ejemplo, su competencia directa y más barata. El gusto de ponerme en aprieto, don Esteban. Nada, está bien, está bien. Bueno, hay que pensar, entiendo, por lo que vi en la ficha de lanzamiento,
Porque este ETF se lanzó la semana pasada, por el miércoles o jueves, no me acuerdo bien, creo que fue miércoles. Lo interesante del ETF, ¿cierto? Hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que un ETF que invierte un 60% en renta fija local a través de otro ETF, que un ETF que se llama Singular Renta Fija Corporativa, creo, si mal Chile no Corporativo. recuerdo. Sí. Y el otro 40% lo invierte en este ETF que tú mencionabas, el Vanguard Total Global no sé cuánto, que es un ETF de acciones. Entonces, ese ETF, como comentábamos, tiene un porcentaje importante, ¿cierto?, en acciones del mundo desarrollado, Estados Unidos, Europa, Japón principalmente, y el resto es mundo emergente, que es como un 10%, 10-15%, y ahí es principalmente China e India, Brasil, claro, quizá México. Y claro, el otro porcentaje está en renta fija local, renta fija chilena. Entonces, claro, un ETF que a su vez invierte en estos dos ETF, ¿cierto? Entonces, y entiendo que cobran 0,95 como comisión, que es una comisión baja, pero tampoco es así como llegar y correr, ¿cierto? Sí. No es una cuestión así que uno diga, oye, esta cuestión es ultra barata. Pero bueno, es más barato que los fondos mutuos, ¿cierto?, que hay en la industria, incluso que los fondos mutuos que digamos, más conocidos, los de los bancos, la Reinvial, ¿cierto? Ahora, el único pero que yo tengo con ese ETF, que ojalá lo vayan cambiando en el tiempo, es que llega un poco tarde, porque como es un ETF que tiene alta concentración accionaria en Estados Unidos y Europa, hoy día la verdad que la expectativa es que las acciones del resto del mundo, ¿cierto?, incluso las acciones europeas también, anden en términos relativos mejor que Estados Unidos, ¿cierto?, si es que Estados Unidos baja la tasa de interés. Entonces, y eso además, ¿cierto?, debería debilitar el dólar. Bueno, con lo que está pasando ahora con la famosa Lisa Cook, que no lo hemos comentado, ¿cierto?, pero anoche Trump mandó una especie como de acta que le gusta firmar a Trump, ¿cierto? Claro, su decreto. A la gobernadora de la Reserva Federal, ¿cierto? La gobernadora dijo que no iba a renunciar y ahí está la teleserie. No sé en qué ha terminado esa teleserie. Creo que, yo no soy experto, pero entiendo que no la puede echar. No tiene forma de echarla. Y de hecho está recurriendo a una especie de problema que tuvo Lisa Cook. Yo no he leído el detalle, pero que lo entiendo con el tema hipotecario, antes de ser gobernadora, como que hizo falseado papeles y como que se está colgando de eso. Sí. Pero bueno, con todo ese problema uno debería esperar que el dólar, ¿cierto?, vaya depreciándose en el tiempo. De hecho entiendo que anoche el pre-market, ¿cierto?, el dólar se depreció frente al euro, por esto mismo. Entonces claro, es que suena interesante porque tiene este 60-40, le mete más presión a la competencia, al mercado, ¿cierto?, por tanto más competencia. Para mí la competencia siempre es bienvenida, ¿cierto?, en la medida que obviamente uno juegue las mismas reglas, pues si estamos compitiendo con reglas distintas cambia la cosa, pero... Eso, muy bien, don Andrés, muy bien. Pero obviamente sí, la competencia ayuda al mercado, ayuda a ser más eficiente el mercado. Pero mi punto es que ¿cómo se llama? Como es un ETF que queda medio, a mi juicio, con una allocation un poco a destiempo, yo no sé hoy día, o sea, personalmente, estoy hablando como persona natural, no como portfolio manager, como persona natural, yo no estaría invirtiendo mucho en dólares hoy día, estaría más invirtiendo en el mundo emergente, en China, en Chile. Estaría más invirtiendo en el mundo emergente, ¿cierto?, en Chile, a través del IPSA, con algún producto del IPSA, ¿cierto?, porque el IPSA este año ha andado casi un 30% en dólares, 25, 30% en dólares y en pesos, ¿para qué decir? Entonces, claro, son activos, como hemos comentado creo que los primeros capítulos que grabamos, son activos que andan muy bien cuando la política monetaria americana baja tasa de interés, ¿cierto?, y cuando se produce una especie de revaluación del dólar frente al resto del mundo. O sea, el dólar se debilita respecto al resto de las monedas. Entonces el ETF es interesante porque, insisto, le mete un poco más de competencia al mercado, pero queda como una cartera un poquito, a mi juicio, un poco a destiempo, ¿cierto? O sea, si este ETF quizás se hubiese lanzado hace un año atrás con esta composición, con Estados Unidos todavía fuerte, ¿cierto?, y con poca probabilidad de que el mundo emergente, sobre todo por China, que estaba ocurriendo el año pasado, anduviese bien, quizás uno te hubiese dicho todo lo contrario. Te hubiese dicho, mira, hoy día como que da la sensación de que hay que tener ese tipo de cartera. Oye, yo concuerdo contigo, creo que quedáis prisionero del asset allocation al final, po. Si estáis muy cargados a lo que traquea, no tenéis nada que hacer, po. Y si empiezan a andar mejor los activos emergentes, como tú decís que probablemente va a ser así, dado el contexto de tasa, yo creo que... Y aparte, lo que a mí me hace más ruido es que tampoco lo considero barato, o sea, 0,95 está muy cerca de lo que es un 1% de los fondos mutuos que están hoy en día, entonces te queda como, ok, es como parecido, pero un poquito más barato nomás, po.
No me parece una alternativa así llamativamente atractiva desde mi perspectiva, que de repente, por ejemplo, a mí me gusta armar portafolios con ETF, pero que son harto más baratos. Pues, o sea, de hecho, estos ETFs, si tú los transáis, están, qué sé yo, en un par de puntos base, 10 puntos base máximo, 20 quizás, de costo, pero 0,95 me parece excesivo. Bueno, de hecho, el mismo ETF, el de Vanguard, El Total Market Stock. Market A ver, Stock, claro. Ese R5 básico, ya con suerte el 10 básico. O sea, en vez del 0,95 se cuesta 0,10, 0,05. Aquí está el nombre. Al año, ¿cierto? Vanguard Total World Stock. Ya, ese. Bueno, no sé cuánto, para ser honesto, no sé cuánto cobra el otro ETF de Singular, el de Global, perdón, el de renta fija corporativa chilena. Pero bueno, da lo mismo, si el precio, 0,2, el precio es lo que es, ¿cierto? Y si hay alguien dispuesto a pagar eso, está bien. Yo no me voy a meter en el tema del precio. Yo creo que el precio refleja junta estas dos puntas, ¿cierto? De oferente con demandante. Pero lo que sí es cierto es que, claro, ¿por qué le colocan a Estados Unidos? Porque a mi juicio, bueno, lo vamos a hablar en otro capítulo, pero es donde los ETF tienen más ventaja de ganarle, ¿cierto? a la administración activa. En el mundo emergente está mostrado de que en el mundo emergente no es tan fácil que la administración pasiva, que son a través de ETF, ¿cierto?, le gane a la administración activa, que son a través de fondos mutuos. Entonces, ese es otro gran tema, po. Claro, yo creo que si tú le metías estos ETF de mundo emergente y lo vendes como un asset allocation de mundo emergente, es muy fácil que se te quede abajo, ¿cierto? Es cosa de ir, por ejemplo, a Asia, para alejarnos de Latinoamérica, para ir a Asia, por ejemplo. En Asia, los índices de renta variable, ¿cierto?, generalmente en la historia andan más mal que los fondos mutuos. Hay mucho fondo mutuo que lo hace mejor, digamos, históricamente y consistentemente respecto a los ETF de Asia. No así en Estados Unidos, ¿cierto? En Estados Unidos ocurre todo lo contrario. Hay muy poquitos fondos mutuos que consistentemente son capaces de ganarle a los ETF, ¿cierto? Por un tema de profundidad de mercado, por un tema de información, etcétera. Entonces, bueno, pero por eso digo que yo creo que llega bien, le mete presión al mercado, le mete competencia a los precios, etcétera, pero a mi juicio llega un poquito a destiempo, ¿cierto? Hoy día no estaría invirtiendo en algo que tiene mucho dólar y mucho Estados Unidos como inversionista chileno, ¿cierto? O, para decirlo más genérico, como inversionista del mundo emergente, ¿cierto? Totalmente, sí, estoy de acuerdo contigo. Solamente para poner el punto y clarificar y cerrar el tema, este ETF cuesta en porcentaje, para que la gente no se confunda con los puntos base, 0,06%. El de Vanguard, el de Total. El de Vanguard, 0,06%, sí. Y acá estamos hablando... Y eso es anual. Y eso es anual, claro. Y por el lado del ETF de renta fija, el ETF local es 0,2%. Ya. Esos son los números También para... anual, sí. Entonces, no, yo por mi lado, cero posibilidad. Hay opciones mucho mejores. Al tiro, de una. Está bien. Oye, ya, sigamos con el tema de hoy día. Nos desviamos un poquito, pero sí, sigamos bien metidos. Pero de nuevo partamos, hoy día vamos a hablar de una forma por excelencia de ahorrar acá en Chile para la jubilación, pero que es el APB, Ahorro Previsional Voluntario. Ahora, antes de partir con eso, quiero que mencionemos un poquito cuáles son las formas, las alternativas que uno tiene. O sea, más allá de que hoy día vamos a hablar de esto, quisiera como refrescar un poquito quizá para quienes no saben o que no conocen cómo funciona el modelo chileno, qué es lo que se puede hacer con respecto a la jubilación. Bueno, dentro de las cosas que uno puede hacer, primero, la más tradicional, la platita bajo el colchón, que en otros países con otros problemas de bancarización quizá es algo más usado, pero acá en Chile no, yo creo que ya poquísimo. Por otro lado, uno tiene el banco, fondos balanceados, por ejemplo, como Andrés. Existen los seguros de vida con ahorro, que uno al final son como aseguradoras que uno les pasa plata, ellos invierten las lucas y aparte te cubren con un seguro de vida. Existe el ahorro obligatorio en la AFP, que son estos grandes fondos de pensiones que también, por ejemplo, existen en Australia, para la gente que nos escucha desde Australia. También tienen un sistema muy parecido y que funciona relativamente bien, podrá tener sus cositas, quizás en otros capítulos podremos hablar de eso. La cuenta 2, que es el ahorro voluntario dentro de la AFP, y ahí llegamos al APB, que es el ahorro previsional voluntario. ¿Qué es? Es un producto que al final tú lo puedes ir a contratar con una amplia gama de proveedores. O sea, pueden ser bancos, pueden ser instituciones financieras en general. ¿Quién más lo ofrece? Las aseguradoras también. Bueno, las corredoras, como la Reinvial, BTG. Sí, es un producto Sí. que al final se ofrece de forma transversal en el mercado financiero. Dime. Como tú dices, un producto que está bien masivo, ¿cierto?, en el mercado financiero. Lo que pasa es que bien masivo, pero poco usado. Claro. Sí, es muy poco usado, siento que tiene beneficios bastante interesantes. Lo que pasa es que de repente quizá, bueno, ahí pasan otros factores. Quizá la platita
el consumo presente vale más que el consumo futuro y todo el mundo se preocupa de este tema tan importante que es la jubilación. Entonces, tiene dos regímenes. El régimen A es una forma de ahorrar donde tú ahorras un monto y el Estado te abona hasta un 15% de lo que tú ahorras con un tope de 6 UTM anuales. Y el régimen B, por otro lado, te ayuda a reducir la carga tributaria con respecto a tus ingresos. Ingresos que se pueden componer de varias cosas, por ejemplo, el global complementario, que es, por ejemplo, si tú eres trabajador dependiente, pueden ser, por ejemplo, arriendos de propiedades, por ejemplo, dividendos de acciones, fondos de inversión, etc. Y también tiene un tope que son 600 UF anuales. Ahora, para ponerlo en contexto, en pesos chilenos las 6 UTM vendrían siendo 400.000 pesos o 400 dólares y las 600 UTM, que es el tope del régimen B, vendrían siendo cerca como de 23, 25 millones de pesos, que son 25.000 dólares más o menos. Don Andrés. Quisiera acotar algo ahí porque, bueno, un poco para sintetizar la idea que tú has mencionado, ¿cierto? De manera tan detallada. Esto es una buena alternativa para ahorrar, ¿cierto? Ahorrar con un objetivo específico, que es la jubilación, ¿cierto? La idea no es ahorrar en el APB, usar esta herramienta para ahorrar para comprarse la casa, ¿cierto? Hay que tener cuidado, porque como tú dices, hay impuestos de por medio, ¿cierto? Entonces, es una buena idea para ir ahorrando y tiene la ventaja, que yo creo que es la principal ventaja y por eso se creó el sistema así, es de que, bueno, tú sabes que cuando tú inviertes en acciones, en fondos, etcétera, tienes que pagar impuestos por las ganancias que uno tiene. Yo ahí no soy experto en impuestos, me declaro absolutamente ignorante en temas de impositivos, porque además personalmente es un área que no me gusta, por eso nunca me he preocupado de estudiarla, porque es un área que me cuesta mucho entender, entonces la verdad que ahí me alejo. Tengo amigos que son espectacularmente muy buenos, bueno, tú cachas más de impuestos que yo, pero para mí no es un tema. Entonces, pero lo que sí sé es que cuando tú inviertes en cualquier instrumento, ¿cierto? Tienes que pagar impuestos. Creo que hay algunas excepciones, pero en general tú pagas impuestos. Entonces, claro, si tú inviertes en un fondo balanceado, por ejemplo, pensando en la jubilación, o inviertes en este ETF que hablábamos de Singular, o cualquier instrumento, acciones, lo que sea, ¿cierto? Tienes que pagar, cuando tú retiras esos dineros, ¿cierto? Espero que haya ganancia de capital, ¿cierto? Que en el fondo es retorno, tienes que pagar impuestos sobre esos retornos. Entonces, claro, imagínate que tú estás ahorrando 40 años para eso, en 40 años más tuviste una rentabilidad bastante buena, vas a tener que pagar impuestos por esa rentabilidad. Obvio, aquí todo se paga impuestos. Entonces, el APB ayuda para ahorrar y para evitarte pagar esos impuestos cuando llegue el momento de la jubilación. Entonces, esa es la principal ventaja de poder ahorrar. Entonces, si tú ahorraste, supongamos en total, ahorraste 100 dólares en los 40 años, estoy siendo exagerado, en los 40 años, ¿cierto? Al momento que te jubiles, tú te vas a poder llevar para ti, para el bolsillo, esos 100 dólares y no esos 100 dólares menos los impuestos que tengas que pagar, que tradicionalmente no son bajos, entonces son impuestos relativamente altos. Entonces, eso versus pagar. Bueno, entonces esa yo creo que es una de las principales herramientas y además, como tú bien decías, están estos dos regímenes en Chile al menos, no conozco otras partes del mundo, pero en Chile tenemos estos dos regímenes que uno te permite, te van bonificando, ¿cierto? Por permanecer ahí, por ahorrar ahí, que es el régimen A, y el régimen B, ¿cierto? Te permite colocar más plata o hasta cierto tope, ¿cierto? Y ese tope usarlo para reducir otros impuestos, que también es un artículo bastante interesante. Y esta herramienta, a mi juicio, complementa un poco lo que comentábamos en el capítulo anterior, ¿cierto? Respecto al retorno, ¿cómo se llama? Al retorno compuesto, ¿cierto? O al interés compuesto, ¿cierto? Que era como la varita mágica, ¿cierto? Así como en Harry Potter, ¿cierto? La varita mágica de hacer crecer la inversión en el tiempo. Entonces, claro, si uno va colocando permanentemente o mensualmente cierto monto, por pequeño que sea, en tu cuenta APB, ¿cierto? Ya sea en el banco, en la AFP o en una corredora, etcétera, tú vas colocando permanentemente, no sé, 10 dólares, 20 dólares, 10.000 pesos, 20.000 pesos, para decirlo en pesos chilenos. Claro, eso no solamente va creciendo en el tiempo, producto de la tasa interna la tasa de interés compuesto, sino que además, ¿cierto?, va dándote beneficios tributarios o beneficios fiscales, ¿cierto?, en el caso de que estás en el régimen A, porque te van colocando más plata, y eso va aumentando aún más tu pensión o complementando aún más tu pensión, ¿cierto?, en el muy largo plazo, cuando te jubiles, ¿cierto? Yo creo que esa es una de las principales ventajas de la APB. Y lo otro, claro, los detalles hay que verlo con un asesor entendido en el tema. Ya nosotros
Yo personalmente no soy asesor de APB, entonces no sé las cosas generales, pero si tú armas bien tu plan de ahorro con un consultor, ¿cierto? Bien armado, bien hecho, te puede ser muy beneficioso como inversionista natural. Claro, totalmente. De hecho, sí, pues de hecho existen asesores previsionales para estos mismos temas, porque al final es un poco complejo calcular cuál te conviene más, porque al final recordemos que la tasa impositiva la tasa de impuesto al final es por tramo. O sea, si tú ganas, pongamos, no sé, 1 millón de pesos, de 0 hasta 900, no te van a cobrar impuestos, pero de ahí para adelante te cobra una tasa y hasta que llega a otro tramo y de ahí para adelante te cobra otra tasa más. No, son Entonces, como 5 tramos, creo que sí, 5 o 6. Sí. entonces ahí se va complejizando un poquito el tema. Si bien no somos aquí asesores previsionales, pero aquí les queremos dar el máximo valor que podamos, yo les diría que uno de los riesgos que uno evita con esto, por ejemplo, es el temor que la gente tiene con respecto a la AFP, a que eliminen la AFP. Si bien no, es algo que no se ha materializado, por ejemplo, pero tú estás invirtiendo en otra entidad aparte. Entonces tú estarías cubierta de un riesgo de que, por ejemplo, el día de mañana algo llegase a pasar con la AFP. Otra cosa que podemos añadir es que estos fondos pertenecen a las personas y no son embargables por ninguna otra institución o a quien se les ocurra, pero estas son características propias de los activos en general, como se invierte acá al menos. Y por otro lado, para calcular, no vamos a entrar en el detalle de cómo calcular cuál te conviene más, pero sí les podemos decir que, dado los topes que existen, va a llegar un momento en que tú vas a ir ahorrando de forma mensual, acuérdense de esta bonificación del 15%, pero una vez que tú te pases estas 6 UTMs que mencionábamos, el Estado te deja de bonificar ese 15% de lo que tú aportaste. Entonces ya te empieza a convenir un poco menos ese régimen y tú puedes mezclar entre el régimen A y el B. Y después, si es que tú tienes un sueldo muy alto, por ejemplo, pensemos en un médico o gerentes de compañías grandes que ganan un sueldo bastante alto, que reciben bonos también, generalmente lo usa la gente para eso, este flujo de dinero grande lo puedes meter a través del régimen B y descontar una gran cantidad de impuestos, según tu caso en particular. Entonces, por eso es muy importante que para el tema de los detalles lo vean con un asesor previsional o alguien que entienda el tema para poder calcular cuál es el régimen que te conviene más o cuál es tu escenario donde, según tu propio set de condiciones, te conviene más. No, y entiendo, yo no soy experto, insisto, pero por algunos casos, algunos amigos, que entiendo que incluso en el régimen B, cuando tú ahorras como que muchísimo y o sea, el beneficio tributario del descontar impuestos incluso puede generarte a favor. O sea, puede pasar de que cada declaración de impuestos entre abril y mayo de cada año, ¿cierto? Al menos en Chile, el gobierno como que te devuelva plata. Entonces, por el exceso, entre comillas, de ahorro que tuviste a través de tu régimen de APB. Entonces, es una alternativa interesante a consultar, a mirar. Y yo quiero mencionar dos cosas respecto a lo que tú decías. Y, bueno, primero, yo creo que es cierto, hoy día la ley de que son inembargables y todo, pero hay que pensar que cuando los gobiernos son malos y quieren hacer algo, lo van a hacer igual. Pasó en Argentina, sin ir muy lejos, claro, y te quitaron todos los ahorros de todas partes. Entonces, sí, convengamos de que hoy día estamos con una visión un poquito más, no tan fatalista de Chile, entonces estamos... Pero da lo mismo o sea, lo que hemos visto en los últimos años, ¿cierto? Y a través de la historia, y de que si viene un gobierno que te quiere embargar los ahorros previsionales, lo va a hacer igual. Lo puede hacer igual, o podría hacerlo igual. Entonces, sí, es una forma... Entonces, a lo que voy con eso es que invertir fuera de la AFP puede ser un buen hedge, como tú dices, una buena cobertura respecto a ese riesgo. Pero yo creo que el principal beneficio de invertir fuera de una AFP es que la AFP te da, cuando tú inviertes a través de tu cuenta 2, ¿cierto? En la AFP, que es donde va el ahorro voluntario, tú estás obligado a invertirlo en los 5 multifondos que tiene la AFP, pues el A, B, C, D, hasta ahora, ¿cierto? No sé cómo va a quedar la nueva ley cuando se implemente pensiones, pero hasta hoy día tú puedes invertir solamente en esos 5 multifondos. Pero en cambio, cuando tú inviertes en un banco, tu APB en un banco, o a través de una compañía, una corredora, etcétera, tú tienes muchísimas más opciones. Ahí puedes invertir, por ejemplo, para los que son amantes de las acciones, tú sí puedes comprar, no sé, pues Nvidia, o qué sé yo, me gusta Tesla, te puedes armar una cartera de muy, muy largo plazo de acciones, invento tecnológica, porque eso es lo que te gusta. Y la ventaja es que se van a ir creciendo en el tiempo y al final del día, cuando tú rescates tu dinero, no vas a tener que pagar impuestos por las ganancias de capital de eso. Entonces puede ser una buena alternativa pensar en un banco, en una corredora, para invertir en tu dinero APB, ¿cierto? En cosas distintas a las tradicionales que están en los multifondos de la AFP, ¿cierto? Entonces
Tú te puedes armar una cartera ahí con algún asesor de inversión, ya sea de acciones, de bonos, o comprar algún fondo mutuo. La mayoría de los fondos mutuos en Chile tienen serie APB, que le llaman, que son aún mucho más baratas que las series normales, que es donde tú, ¿cierto?, puedes ahorrar también dinero para tu cuenta personal. Entonces, insisto, hay varias alternativas y vuelvo a lo que comentaba recién, que para mí es el punto más importante, que es una manera de poder complementar tu pensión en el largo plazo para ir ahorrando poquito a poquito y dejar de que el interés compuesto, ¿cierto?, vaya haciendo su magia en la medida obviamente que uno va ahorrando. Si uno no ahorra nada, ¿cierto?, o puso plata una sola vez nomás en la vida, olvídese que el interés compuesto va a hacer alguna magia, ¿no? El interés compuesto va haciendo magia en la medida que uno va siendo constante y disciplinado, ¿cierto?, en ahorrar, no sé, pues 10.000 pesos, $10, lo que sea, a través del tiempo. Quizá para cerrar el tema, es que yo creo que el otro beneficio que tiene es que la APB, bueno, creo que en la AFP también, pero no hay montos mínimos, entonces tú puedes ahorrar incluso 1.000 pesos, no sé, por $1, por decirlo de alguna manera. No tenéis para qué pensar en, no, tengo que tener una gran cantidad de dinero para ahorrar. No, parte ahorrando a poquito. Y eso es lo mejor, ¿cierto?, para poder complementar, en este caso puntual, tus pensiones en el largo plazo. Totalmente. Oye, algo que se nos olvidó mencionar es que esto está diseñado para la jubilación. O sea, si tú te aprovechas de esta situación y tratas de, por ejemplo, estás pensando en que, ok, yo voy a meter plata, el Estado me va a pasar el 15% y después llego y lo retiro, eso no se puede hacer. O sea, lo puedes hacer, pero pierdes el beneficio fiscal, en este caso, que te aporten el 15% de lo que tú aportas, o en su efecto también pierdes el beneficio tributario del régimen B. O sea, está pensado para que tú no retires la plata. No, y más grave que eso es que te cobran impuestos por sacar la plata. Te cobran como un peaje por sacar la plata y que no es menor. Yo no tengo la cifra en la cabeza, pero o sea, es un peaje fuerte para desincentivarte a hacer exactamente eso. Sí. No son dineros para usarlos para ahorrar para la casa, no. Está pensado para la jubilación y los incentivos están puestos para que se respete ese objetivo. Totalmente, hay que ser muy disciplinado también para, ok, vas a meter esa plata y no la vaya a ver hasta los 60, 65. Claro. Y lo otro que voy a hacer una pregunta que son heredables también, ¿cierto? Entonces, si yo fallezco, si estoy ahorrando y fallezco, esa plata es parte de tu herencia para tus hijos o para quien tú determines, ¿cierto?, que sea. No es plata que después el Estado se la queda para sí. No hay que pensar así. No nos pongamos con conspiracionistas, conspiradores, ¿cómo se llama? Conspiradores. Conspiradores. Bueno, otra cosa que quería comentar también, ya para ir cerrando, que hoy día hay varias alternativas mucho más atractivas que antes, en mi tiempo al menos, yo desconocía. Por ejemplo, ya están agregando fondos de inversión, acceso a fondos de inversión privados. Entonces, como tú decías, ya se está ampliando la oferta de los instrumentos que puedo invertir y que hacen calce con, por ejemplo, de repente instrumentos que tienen la estrategia a largo plazo, que nosotros comentábamos en otros capítulos, que la idea es que ponga la plata y no esté pensando en retirarla al año, sino que hay que dejar que madure la estrategia y que el gestor haga el trabajo de generar la rentabilidad con tu dinero. Entonces, ahí uno podría pensar, por ejemplo, en activos alternativos, ¿cierto?, a muy largo plazo. Los fondos de inversión, no conozco qué fondos de inversión, pero imagino que deben haber, quizás no lo hay, pero hay que averiguar, fondos de inversión de deuda privada, de private equity, ¿cierto?, de ese tipo de cosas que son de largo plazo, con serie APB, y calzan perfecto para este tipo de cosas. Claro, totalmente, porque al final hay gente que tiene un sueldo muy grande, por decirlo así, y ahí le molesta un poco que le estén cobrando tantos impuestos, entonces necesitan una alternativa para poder ahorrar. Yo creo que a todos nos molesta que nos cobren impuestos, ¿a quién no le molesta que te cobren impuestos? Por muy bajo que sea, muy poca plata que tenga. Pero por ahí quizá hay algún auditor medio altruista. O tú pagáis feliz todos los meses el IVA. No, pero pagar el IVA, qué bacán. Por ahí debe haber alguien que dice, no, yo me gusta contribuir con mi impuesto al desarrollo del país, pues quién sabe. Yo no conozco a nadie que esté fascinado a pagar impuestos al Estado. Sí, la verdad es que... De hecho, en Europa, en algunos países de Europa, creo que en Francia, en un caso hace un año atrás, que le subieron los impuestos y con toda esta excusa de que los beneficios sociales y la solidaridad y todo, y lo que hicieron los ricos y ultra ricos de Francia, arrancaron del país a un lugar donde paguen menos impuestos. De hecho, yo sigo un youtuber de temas financieros que es español, que todos sus programas hasta el año pasado lo hacía en España y de repente se cambió a Suiza. Nunca explicó por qué, a mí no me interesa. A Andorra. Intuyo que debe ser porque está pagando menos impuestos en Suiza que en España. Entonces, No, sí, en España es brutal.
Yo también he visto harto youtuber que se han movido, por ejemplo, Andorra, que ya tiene como un tratamiento fiscal mucho más... No, es que lo están haciendo bolsa. Así que nadie paga feliz los impuestos. No, sí. Quizá me carrileé con eso. No, bueno, yo creo que estamos, ¿no? Estamos, con eso cerramos, ¿no? Estamos. Bueno, ha sido un placer conversar de inversiones nuevamente con ustedes. Espero que les haya gustado este tema. Si tienen dudas con respecto a esto, por favor, acérquese a algún asesor previsional o alguien que les pueda ayudar con esto. Así que, para cerrar, don Andrés, Serie APB, te ganáis el premio Salmón, ¿o no? No voy a decir nada. Un poco de contexto, los premios Salmón acá es como los awards, los premios que le dan a los mejores administradores de fondo. Así que tengo todas mis fichas puestas aquí a don Andrés, que se lo gana y después sale en el diario ahí con los flashes. No, lejos de flash. Y además no me lo gano yo, se lo gana la Reinberg. Verdad. Oye, pero tú eres el artífice. No, nada, agradecer nomás a la gente de todos los apoyos los mensajes que nos han llegado. A mí por lo menos me han llegado algunos, varios en realidad, sí. De amigos, de conocidos y nada, ojalá que... Y bueno, y nos han hecho, cierto, también algunos comentarios para poder mejorar esto, así que lo estamos tomando en cuenta. Así que, insisto, perdón, en lo que tú decías ahí. Si este tema de APB es interesante o le interesa o le abrimos alguna luz, ¿cierto?, respecto a una alternativa de ahorro, acérquese a un asesor previsional, porque como tiene tanto tema tributario, impuestos, ¿cierto?, hay que asesorarse bien. Pero eso no quiere decir de que uno no empiece a ahorrar, empieza a ahorrar desde ya, ¿cierto? Después va viendo en el camino si eligió bien el régimen, etcétera. Si el monto que está ahorrando quizás muy poco, podría ahorrar más. Pero lo importante es abrir una cuenta APB, incluso en la AFP, y comienza a ahorrar desde ya para complementar la pensión y aprovechar los beneficios que da el gobierno o el Estado en general. Sí, ahí nos metemos en otro tema. Don Andrés, un gustazo juntarnos a conversar como siempre. Espero que estén muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos la otra semana. Nos vemos, que estén bien.